Una de las condiciones de la autodependencia es que por vía del permiso de ser auténtico, ahora automáticamente me doy cuenta que me merezco cualquier recompensa que aparezca por las decisiones acertadas que tomé. No fue mi obligación, fue mi decisión. Pude decidir esto, aquello o lo otro, y por lo tanto me corresponde el crédito del acierto. Me corresponde tu agradecimiento por la ayuda que te doy, sobre todo si te das cuenta que dije sí, pero podría haber dicho no. Por supuesto que si el ayudado soy yo, me resultará más fácil y más barato pensar que yo te saqué la respuesta, que no podías elegir, que no podías negarte o que ayudar era tu obligación. Claro, me resulta mucho más cómodo pensar que el otro tiene que hacer algo, hacerse cargo de mí. Es el tema de los hijos eternos, esos hijos que en ningún momento se deciden a dejar de depender de sus padres. Si bien es cierto que son muchos los padres que esclavizan a los hijos para que no crezcan y poder así seguir controlando sus vidas, no son pocos los hijos que esclavizan a los padres forzándolos a seguir siendo los que decidan por ellos, para no hacerse cargo, para no ser responsables, porque es más fácil y menos peligroso que otros corran los riesgos, que otros paguen los costos. El camino de la autodependencia es el camino de hacerme cargo de mí mismo. Para recorrerlo hace falta estar en condiciones, saberse equipado y tomar la decisión. No hay dónde prepararse para el camino. Vamos descubriendo nuestras condiciones a medida que lo recorremos. Vamos mejorando el equipo a medida que avanzamos. Vamos solidificando la decisión mientras más camino dejamos atrás. Capítulo 4. Condición. Saludo al Buda que hay en ti. Puede que no seas consciente de ello, puede que ni siquiera lo hayas soñado, que eres perfecto, que nadie puede ser otra cosa, que el estado de Buda es el centro exacto de tu ser, que no es algo que tiene que suceder en el futuro, que ya ha sucedido. Es la fuente de la que tú procedes, es la fuente y también la meta. Procedemos de la luz y vamos hacia ella. Pero estás profundamente dormido, no sabes quién eres. No es que tengas que convertirte en alguien, únicamente tienes que reconocerlo. Tienes que volver a tu propia fuente, tienes que mirar dentro de ti mismo. Una confrontación contigo mismo te revelará tu estado de Buda. El día que uno llega a verse a sí mismo, toda la existencia se ilumina. Permite que tu corazón sepa que eres perfecto. Ya sé que puede parecer presuntuoso, puede parecer muy hipotético. No puedes confiar en ello totalmente. Es natural, lo comprendo, pero permite que se deposite en ti como una semilla. En torno a ese hecho comenzarán a suceder muchas cosas, y solo en torno a este hecho podrás comprender estas ideas. Son ideas inmensamente poderosas, muy pequeñas, muy condensadas, como semillas. Pero en este terreno, con esta visión en la mente, que eres perfecto, que eres un Buda floreciendo, que eres potencialmente capaz de convertirte en uno, que nada falta, que todo está listo, que solo hay que poner las cosas en el orden correcto, que es necesario ser un poco más consciente, que lo único que se necesita es un poco más de conciencia. El tesoro está ahí. Tienes que traer una pequeña lámpara contigo. Una vez que la oscuridad desaparezca, dejarás de ser un mendigo. Serás un Buda. Serás un soberano, un emperador. Todo este reino es para ti. Y lo es por pedirlo. Solo tienes que reclamarlo. Pero no puedes reclamarlo si crees que eres un mendigo. Un mendigo. No puedes reclamarlo. No puedes ni siquiera soñar con reclamarlo si crees que eres un mendigo. Esa idea de que eres un mendigo, de que eres un ignorante, de que eres un pecador, ha sido predicada desde tantos púlpitos a través de los tiempos que se ha convertido en una profunda hipnosis en ti. Esta hipnosis debe ser desbaratada. Para romperla comienza con este saludo. Saludo al Buda que hay en ti. 8. El primer hito del camino de la autodependencia es el propio amor, como lo llamaba Rousseau, el amor por uno mismo. Esto es,
mi capacidad de quererme, lo que a mí me gusta llamar más brutalmente el saludable egoísmo, y que abarca por extensión la autoestima, la autovaloración y la conciencia del orgullo de ser quien soy. Desde la publicación de mi libro, De la autoestima al egoísmo, la gente siempre me pregunta, ¿pero por qué lo llamas egoísmo? Que a mí no me deja aceptarlo bien. Lo llamo así para no caer en la tentación de evitar esa palabra, solo porque tiene mala prensa. A veces digo, bueno, ¿cómo quieren que lo llamemos? Llamémoslo como quieran. Quieren llamarle silla, llámenlo silla, pero sepan internamente que estamos hablando de egoísmo. Lo que pasa es que hay que dejar de temerle a esa palabra, no confundirla con actitudes miserables o crueles, codiciosas o ávaras, mezquinas, ruines o canallescas. Son otra cosa. No hace falta ser un mal tipo para ser egoísta. No hace falta ser una mina jodida para ser egoísta. Se puede ser egoísta y tener muchas ganas de compartir. Siempre digo lo mismo. Me da tanto placer complacer a las personas que quiero, que siendo tan egoísta, no me quiero privar. Yo no me quiero privar de complacer a los que quiero, pero no lo hago por ellos, lo hago por mí. Esta es la diferencia. La diferencia está en que desde esta posición jamás se puede pensar en función de lo que hago por el otro. Si yo hiciera cosas por ti, no podría seguir siendo autodependiente. No dependería de mí, sino de ti, de lo que tú necesitas de mí. Y entonces, quizás, poco a poco, me vaya volviendo dependiente. Y si me encuentro siendo dependiente, bueno sería que revise esto. Si soy dependiente, entonces hay permisos que no me puedo conceder. Y si hago esto, debe ser porque no me creo valioso, no me quiero lo suficiente. Jamás hago las cosas por los demás. Uno piensa que este discurso suena muy egoísta, y yo creo que es cierto que suena egoísta, porque es un discurso egoísta. Lo que pasa es que este no es el egoísmo mezquino y codicioso que estamos acostumbrados a pensar. Es el egoísmo de aquellos que se quieren suficientemente como para saber que son valiosos y que tienen cosas para dar. A veces, cuando yo digo esto, hay gente que cree que hablo en contra de la idea de solidaridad, en contra de la ayuda solidaria. Porque vos hablas de autodependencia, hablas de saberse a uno mismo, hablas de la libertad, y entonces cada uno puede hacer lo que quiera, y si cada uno hace lo que se le dé la gana, entonces va a terminar matando al vecino. Y yo digo, la presunción de dónde termina el planteo de las libertades individuales depende del lugar ideológicamente filosófico del cual uno parta. Hay dos posturas filosóficas que son bien opuestas. Una, que cree que el ser humano es malo, cruel, dañino, perverso, y que lo único que espera es una oportunidad para poder complicar al prójimo y sacarle lo que tiene. Y otra, que dice que el ser humano es noble, solidario, amoroso y creativo, y que por ende, si lo dejamos en libertad de ser quien es, descubrirá lo que hay que descubrir, y finalmente se volverá él más generoso y leal, en el más generoso y leal de los animales de la creación. Porque en libertad puede elegir ser solidario, aunque sepa que en realidad no lo hace por otro, sino por él mismo. Y este es el egoísmo bien entendido, como yo lo diseño. Quiero definir al egoísmo como esta poco simpática postura de preferirme a mí mismo antes que a ninguna otra persona. La idea de que si yo soy egoísta, no voy a pensar en nadie más que en mí. Es la idea de creer que tengo un espacio limitado para querer, una capacidad limitada para amar a alguien, y que entonces, si lo lleno de mí, no me queda espacio para los demás. Esta idea no solo es absurda, sino que además es absolutamente engañosa. No hay una limitación en mi capacidad de amar. No tengo límites para el amor, y por lo tanto, tengo capacidad para quererme muchísimo a mí y muchísimo a los demás. Y de hecho, desde el punto de vista psicológico, es imposible que yo pueda querer a alguien sin quererme a mí. El que dice que quiere mucho a los demás y poco a sí mismo miente en alguno de los dos casos. O no es cierto que quiere mucho a los demás, o no es cierto que se quiere poco a sí mismo.
El amor por los otros se genera y se nutre. Empieza por el amor hacia uno mismo y tiene que ver con la posibilidad de verme en el otro. Aquella idea tan ligada a las dos religiones madre de nuestra cultura, la judía y la cristiana, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un punto de mira, un objetivo de máxima. No es amarás más que a ti mismo, es amarás como a ti mismo. Esto es lo máximo que uno puede pretender. Hay un cuento que trata de una muchacha llamada Ernestina. Ernestina vivía en una granja en el campo. Un día, su padre le pide que lleve un barril lleno de maíz hasta el granero de una vecina. Ernestina agarra un barril de madera, lo llena de granos hasta el borde, le clava la tapa y se lo ata colgando de los hombros como si fuese una mochila. Una vez afirmadas las correas, Ernestina parte hacia la granja vecina. En el camino se cruza con varios granjeros. Algunos notan que hay un agujero en el barril y que una hilera de granos cae del tonel sin que Ernestina lo note. Un amigo de su padre comienza a hacerle señas para explicarle el problema, pero ella entiende que es un saludo, así que le sonríe y agita su mano en señal de amistad. De inmediato los otros granjeros le gritan a coro: «¡Estás perdiendo el maíz!». Ernestina se da vuelta para ver el camino, pero como los pájaros han estado levantando cada grano perdido casi antes de que tocara el piso, al no ver nada, la niña cree que los vecinos bromean y sigue su camino. Más adelante, otra vez un granjero le dice: «Ernestina, Ernestina, estás perdiendo el maíz, los pájaros se lo están comiendo». Ernestina se da vuelta y ve los pájaros que revolotean sobre el camino, pero ni un grano de maíz. Entonces continúa su trayecto con el maíz perdiéndose por el agujero del barril. Cuando Ernestina llega a su destino y abre el barril, ve que aún está lleno de granos de maíz hasta el mismo borde. Uno puede pensar que es solo una parábola para estimular a los mezquinos a dar, para conjurar su temor al vacío, y que el cuento es solo una alegoría. Y sin embargo, respecto del amor, nunca me vacío cuando amo. Es mentira que por dar demasiado me pueda quedar sin nada. Es mentira que tenga que tener sobrantes de amor para poder amar. Ernestina es cada uno de nosotros, y este maíz es lo que cada uno de nosotros puede amar. La inagotable provisión de amor. Esto es, no nos vamos a quedar sin maíz para los pájaros si queremos llegar con maíz al granero, ni nos vamos a quedar sin maíz para nosotros si les damos a los pájaros. No nos vamos a quedar sin posibilidad de amar a los otros si nos amamos a nosotros mismos. En verdad, nosotros tenemos para dar inagotablemente, y nuestro barril está siempre lleno. Porque así funciona nuestro corazón, así funciona nuestro espíritu, así funciona la esencia de cada uno de nosotros. Sea como fuere, saberme, liberarme y quererme, ¿no me deja al margen de la solidaridad? Para mí hay por lo menos dos tipos de solidaridad. Hay una solidaridad que yo llamo de ida y otra que llamo de vuelta, porque estoy seguro de que hay dos maneras de querer ayudar al prójimo. En la solidaridad de ida, lo que sucede es que veo al otro que no tiene, veo al otro que sufre, veo al otro que se lamenta y entonces me pasa algo. Por ejemplo, me pasa que me doy cuenta que yo podría estar en su lugar y me identifico con él y siento el miedo de que me pase lo que a él le está pasando. Entonces lo ayudo. Me vuelvo solidario porque me da miedo que me pase a mí lo que le pasa a él. Esta ayuda está generada por el miedo que proviene de la identificación y actúa como una protección mágica que me corresponde por haber sido solidario. Es la solidaridad del conjuro. Una ayuda desinteresada, entre comillas, que en realidad hago por mí, no por el otro. Pariente cercana de esta solidaridad es la solidaridad culposa, aquella que se genera de la nefasta matriz de algunas ideas caritativas. Cuando veo al que sufre y padece, un horrible pensamiento se cruza por mi cabeza sin que pueda evitarlo. ¡Qué suerte que eres tú y no yo! Y decido ayudar porque no soporto la autoacusación que deviene de este pensamiento.
Otra razón de ira es que yo crean una suerte de ley de compensaciones. Se anda diciendo por ahí que si te doy, en realidad me vuelve el doble. Hay gente que sostiene con desparpajo que da porque así va a recibir. Es la solidaridad de inversión. Esto no quiere decir que no suceda, pero en todo caso es una razón de ira. Existe también una solidaridad obediente, que parte de lo que mi mamá me enseñó, que tenía que compartir, que no tenía que ser egoísta y tenía que dar. Estoy satisfaciendo a mi mamá o al cura de mi parroquia o a la persona que me educó. Estoy haciéndole caso. No sé si me lo creo, pero así me enseñaron y así repito. Nunca me puse a pensar si esto es lo que quiero hacer. Solo sé que hay que hacerlo y entonces lo hago. Esta es la solidaridad más ideológica, más ética y más moralista, pero de todas maneras es de ida. Por último, existe una solidaridad que yo llamo la solidaridad de hoy por ti, mañana por mí, la que piensa en la protección del futuro. Desde el imaginario futuro negro aseguro que si me toca, algún otro será solidario conmigo cuando yo esté en el lugar del que padece. Cualquiera que sea el caso de conjuro, culposa, de inversión, de obediencia, o de hoy por ti, mañana por mí, toda esa solidaridad es de ida y, por supuesto, no tiene nada de altruista. Pero hay un momento en el cual yo descubro el cuento de Ernestina. ¿Y qué descubro en el cuento de Ernestina? Descubro que no hay peligro de quedarme en ese lugar, porque si doy, no me quedo vacío. Que yo no soy como aquellos que reciben lo que doy y que nunca lo seré. Que no me siento culpable de tener lo que tengo y que no necesito más de lo que tengo. Y por último, que lo que los otros dicen que debería hacer me tiene sin cuidado. Y ahora yo sé que puedo elegir dar o no dar. Entonces, conquisto el espacio donde todo esto no es más importante. Conquisto lo que yo llamo la autodependencia, y ahí descubro que mi valor no depende de la mirada de la afuera, y me encuentro con los otros, no para mendigarles su aprobación, sino para recorrer juntos algún trecho del camino, y descubro el amor, y con él el placer de compartir. Acá es donde aparece la segunda posibilidad de ser solidario. Acá me encuentro con alguien que sufre y descubro el placer de dar, y doy por el placer que me da mi dar. Esta es la solidaridad del camino de vuelta. Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid, y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba por no ser fuerte y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresia, floreciendo y más fresca que nunca. El rey preguntó: ¿cómo es que creces tan saludable en medio de este jardín mustio y umbrío? La flor contestó: no lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresias. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. En aquel momento me dije: intentaré ser fresia de la mejor manera que pueda. Ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con tu fragancia. Simplemente mírate a ti misma. No hay posibilidad de que seas otra persona. Puedes disfrutarlo y florecer regado con tu amor por ti, o puedes marchitarte en tu propia condena. Capítulo 5. Equipamiento. La discriminación es el odioso punto de partida de este tramo del camino, palabra grave y complicada si la hay, porque evoca desprecio, racismo, exclusión de los otros. Sin embargo, no es este el único sentido que tiene la palabra, no es este el sentido en el que la uso. Hablo de discriminación en cuanto a conciencia,
de otredad, es decir, la capacidad de discriminarse o, si suena menos lesivo, distinguirse de los otros que no son yo. Saber que hay una diferencia entre lo que llamo yo y el no yo. Que tú eres quien eres y yo soy quien soy. Que somos una misma cosa, pero no somos la misma cosa. Que no soy la misma cosa que eres, que soy otro. Que no soy idéntico a ti y que tú no eres idéntico a mí. Que somos diferentes, a veces muy diferentes. Esto es lo que llamo conciencia de otredad o capacidad de autodiscriminarse. Y debo empezar por allí, porque así empezó nuestra historia. Nacimos creyendo que el universo era parte de nosotros, en plena relación simbiótica, sin tener la más mínima noción de límite entre lo interno y lo externo. Durante esta fusión, como la llama Winnicott, mamá, la cuna, los juguetes, la pieza y el alimento no eran para nosotros más que una prolongación indisoluble de nuestro cuerpo, sin necesidad de que nadie nos lo enseñe directamente. Dice el mismo Winnicott que la capacidad innata de desarrollo y de maduración con la que nacimos nos llevará a un profundo dolor, posiblemente el primero. El darnos cuenta a temprana edad, de 7 u 8 meses, que esa fusión era solo ilusión. Mamá no aparecía con solo desearlo, el chiche buscado no se materializaba al pensarlo, el alimento no estaba siempre disponible. Tuvimos que asumir en contra de nuestro deseo narcisista que entre todo y nosotros había una distancia, una barrera, un límite, materializado en lo que aprendimos después al llamar nuestra propia piel. Aprendimos sin quererlo la diferencia entre el adentro y el afuera. Aprendimos a diferenciar entre fantasía y realidad. Aprendimos a esperar y, por supuesto, a tolerar la frustración. Pasamos del vínculo indiscriminado e ilusoriamente omnipotente a la autodiscriminación y el proceso de individuación. Una vez que puedo separarme, comienzo progresivamente a construir lo que los técnicos llaman mi identidad, el self, el yo. Aprendo a no confundirme con el otro, a no creer que el otro siente o debe sentir necesariamente igual que yo. Los demás no piensan ni deben pensar como yo, que el otro no está en este mundo para satisfacer mis deseos, ni para llenar mis expectativas. Discriminado, confirmo definitivamente que yo soy yo y que tú eres tú. Recién entonces puedo avanzar en este tramo para tomar la decisión y la dirección del autoconocimiento. Y digo tomar la dirección, no conquistar. Porque saber que tú no eres yo y que yo no soy tú, no alcanza para saber quién soy. La autodiscriminación es necesaria, pero no es suficiente. Acceso al autoconocimiento. El autoconocimiento consiste, sobre todo, en ocuparme de trabajar sobre mí para llegar a descubrir, más que construir, quién soy. Tener claro cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. El conócete a ti misma es uno de los planteos más clásicos y arquetípicos de los pensadores de todos los tiempos. El asunto de por sí desafiante es en verdad muy difícil y está en el origen de una gran cantidad de planteos filosóficos, existenciales, morales, éticos, antropológicos, psicológicos, etc. Tomar conciencia de quién soy es para mí el resultado de una desprejuiciada mirada activamente dirigida hacia adentro para poder reconocerme. Este reconocimiento de quién soy adquiere aquí el sentido de saberse uno mismo, no el de las cosas que pienso o creo que soy, porque hay una diferencia importante entre creer y saber. Pensemos, si digo, yo creo que mañana vuelvo a Buenos Aires, necesariamente estoy admitiendo que pueden pasar cosas en el medio, que acaso algo me lo impida. Pero si digo, yo sé que mañana va a salir el sol, tengo certeza de que va a ser así, aunque el día amanezca nublado, mañana va a salir el sol.
lo sé. Siempre que digo sé, estoy hablando de una convicción, que no requiere prueba, ni demostración. Cuando digo creo, apuesto con firmeza a eso que creo. En cambio, cuando digo sé, no hay apuesta. Claro, uno puede saber y puede equivocarse, puede darse cuenta que no sabía, que creía que sabía y aseguraba que era así con la firmeza y la convicción para decir sé, y descubrir más tarde el error cometido. No hay contradicción. Cuando yo hablo de saber, me refiero a esa convicción, no al acierto de la aseveración. El autoconocimiento es la convicción de saber que uno es como es. Y como dije, esto implica mucho trabajo personal con uno mismo. ¿Cuánto? Depende de las personas, pero de todos modos, siempre estamos sabiéndonos un poco más. A mí me llevó mucho tiempo y mucho trabajo empezar a saber quién era. Debe ser por la gran superficie corporal para recorrer. Otros lo hacen más rápido, pero no es algo que se haga en una semana. Hay que trabajar con uno, hay que observarse mucho. Evidentemente, esto no quiere decir que haya que mirarse todo el tiempo, pero sí mirarse en soledad y en interacción, en el despertar de cada día y en el momento de cerrar los ojos cada noche, en los momentos más difíciles y en los más sencillos. Mirar lo mejor y lo peor de mí mismo, mirarme cuando me miro y ver cómo soy a los ojos de otros que también me miran. Mirarme en la relación con los demás y en la manera de relacionarme conmigo misma. Misteriosamente, para saber quién soy, hace falta poder escuchar. Uno puede mirarse las manos, el dorso y el anverso. Uno puede, con un poco de esfuerzo, mirarse los codos o los talones, algunos las plantas de pie, pero hay partes de uno que nos definen, como por ejemplo la cara, que nunca podremos ver a ojo desnudo. Para verla, necesitamos un espejo, y el espejo de lo que somos es el otro. El espejo es el vínculo con los demás. Cuanto más cercano y comprometido es el vínculo, más agudo, cruel y detallista el espejo. Decimos con Silvia Salinas en Amarse con los ojos abiertos, que el mejor espejo es tu pareja, el que te refleja con más claridad y más precisión. Pero más allá de tu pareja, hay miles y miles de espejos en los cuales te miras para saber quién eres. Estos espejos no deben configurar tu identidad, pero pueden ayudar a que te completes, a que completes tu imagen. Si todo el mundo me dice que soy muy agresivo, yo no puedo vivir gritando, ¡no! El agresivo eres tú, sin siquiera preguntarme qué hay de cierto en este comentario. No digo aceptar de entrada toda observación, venga de quien venga, pero sí preguntarnos si aquello que nuestros amigos nos dicen no tiene algo de cierto, aunque no lo podamos percibir a simple vista. Es muy gracioso cómo uno puede no escuchar lo que el otro dice. Si todos me dicen que estoy muy gordo, será bueno considerar esta observación. Para poder sabernos, es necesario mirarnos mucho y escuchar mucho lo que los otros ven en nosotros. Y para poder escuchar, es decir, para que el otro pueda hablar, hace falta que uno se anime a mostrarse. Así, transitar la senda del autoconocimiento implica que yo me anime a mostrarme tal como soy, sin esconderme, sin personajes, sin turbiedades, sin engaños y que participe del feedback generado por haberte mostrado lo que soy. Cuanto más te muestre de mí y más te escuche, más voy a saber de mí. Y cuanto más sepa de mí, de mejores maneras voy a estar a cargo de mi persona. Y cuanto mejor esté a cargo de mi persona, menos dependiente seré de la afuera. ¿No es una contradicción? ¿Escuchando tanto no me vuelvo más dependiente? No, no es una contradicción, es un aprendizaje del camino. Nunca dependiendo de la palabra de los otros, pero siempre escuchándola. Nunca obedeciendo el consejo de los demás, pero siempre teniéndolo en cuenta.
nunca pendiente de la opinión de la afuera, pero siempre registrándola con claridad. Un hombre trabaja en el jardín de su casa. Un joven pasa en moto y le grita: ¡Cornudo! El hombre gira lentamente la cabeza y ve alejarse al joven en su moto a toda velocidad. Sigue con su trabajo y a los 5 minutos el mismo joven pasa en la moto y le grita: ¡Cornudo! El hombre levanta rápidamente la vista para ver alejarse otra vez la espalda del motociclista. Menea la cabeza de lado a lado y con la frente gacha entra en la casa. Va hasta la cocina y encuentra a su esposa que está cortando unas verduras. Le pregunta: ¿Vos andás en algo raro, che? ¿A qué viene eso?, pregunta la esposa. No, lo que pasa es que hay un tipo que a cada rato pasa en una moto y me grita cornudo y entonces... ¿Y vos le vas a prestar atención a lo que cualquier idiota desconocido te grite? Tenés razón, querida. Discúlpame. Le da un beso en la mejilla y vuelve al jardín. A los 10 minutos pasa el de la moto y le grita: ¡Cornudo y alcahuete! No hay caso, hay que escuchar. Para transitar el camino de la autodependencia debo darme cuenta en esta etapa que con un solo espejo donde mirarme no alcanza. Tengo que acostumbrarme a mirarme en todos los espejos que pueda encontrar. Y es cierto que algunos espejos me muestran feo. Un hombre camina por un sendero y encuentra al costado, sobre la hierba, un espejo abandonado. Lo levanta, lo mira y dice: ¡qué horrible! Con razón lo tiraron. El primer paso en el camino del crecimiento es volverse un valiente conocedor de uno mismo, un conocedor de lo peor y lo mejor de mí. Cuando yo hablo de esto, mucha gente me pregunta si ocuparse tanto tiempo de conocerse no es demasiado individualista. Yo creo que no, aunque confieso que mi desacuerdo se dirige más a la palabra demasiado que a la palabra individualista. Porque individualista sí soy, y encima ni me avergüenzo. Por mi parte, estoy convencido de que solamente si me conozco voy a poder transitar el espacio de aportarte a ti lo mejor que tengo. Solamente conociéndome puedo pensar en ti. Creo que es imposible que yo me ocupe de conocerte a ti antes de ocuparme de mí. Es innegable que yo voy a poder ayudar más cuanto más sepa de mí, cuanto más camino tenga recorrido, cuanta más experiencia tenga, cuantas más veces me haya pasado lo que hoy te pasa. Por supuesto, hay miles de historias de vida, de personas que han ayudado a otra gente sin ningún conocimiento, con absoluta ignorancia y portando como única herramienta el corazón abierto entre las manos. Son los héroes de lo cotidiano. Es verdad. No todo es la cabeza, no todo es el conocimiento que se tiene de las cosas. Saberme no es imprescindible para poder ayudar, sin embargo, suma. Y yo sigo apostando a sumar. Sigo creyendo que es muy difícil dar lo que no se tiene. Darse cuenta. Mi idea del autoconocimiento empieza por recordar que no es que uno tenga un cuerpo, sino que uno es cuerpo. No es que uno tenga emociones, sino que uno es las emociones que siente. No es que uno tenga una manera de pensar, sino que uno es su manera de pensar. En definitiva, que cada uno de nosotros es sus pensamientos, sus sentimientos, su propio cuerpo, y es al mismo tiempo algo más, su esencia. Cada uno de nosotros debe saber que es todo aquello que la alegoría del carruaje nos ayuda a integrar. Si pretendo saberme, debo empezar por mirarme con una mirada ingenua, sin prejuicios, sin partir desde ningún preconcepto de cómo debería yo ser. Nunca podré saberme si me busco desde la mirada crítica. Es bastante común, digo yo, bastante siniestro, analizar nuestras acciones y pensamientos con frases del estilo: ¡qué tarado soy! Tendría que haberme dado cuenta. ¿Cómo puedo ser tan estúpido? Me quiero matar, etcétera, etcétera. Yo digo que si uno pudiera transformar eso en una actitud más aceptadora, más cuidadosa, si uno pudiera decir: me equivoqué,
La próxima vez puedo tratar de hacerlo mejor. Quizás sea bueno tomar nota de esto. Lo hice demasiado a la ligera, mi ansiedad a veces no me sirve. De aquí en adelante voy a buscar otras alternativas. Entonces, los cambios serían paradójicamente más posibles. Nadie hace un cambio desde la exigencia, nadie se modifica de verdad por el miedo, nadie crece desde la represión. Qué bueno sería dejar de estar ahí, criticones y reprochadores. Este es el único camino porque, en realidad, yo voy a tener que estar conmigo por el resto de mi vida, me guste o no. Corta o larga, mucha o poca es mi vida, y voy a tener que estar a mi lado. La palabra amigo se deriva de la suma de 3 monosílabos, a, me, cum, aquel que está al lado, conmigo. Qué bueno sería enrolarnos en esa lista, ya que voy a estar conmigo para siempre. Qué bueno sería, entonces, ponerme conscientemente de mi lado, ya que estoy conmigo desde el principio y nadie sabe más de mí que yo, nadie, ni siquiera mi terapeuta. Qué bueno sería ser un buen amigo de mí misma, estar al lado mío haciendo y pensando en lo mejor para mí. Querer hacer de mí misma algo diferente de lo que soy no es el camino de saberse, es el camino de cambiarse. Y te digo desde ya, lo que alguna vez repetiré más extensamente, intentar cambiarse no construye, es el camino equivocado, es un desvío, es una pérdida del rumbo. El camino de saberse empieza en aceptar que soy que soy, y trabajar partiendo de lo que voy descubriendo, para ver qué voy a hacer conmigo, para ver cómo hago para ser mejor yo mismo. Si es que me gusta ser mejor, pero sabiendo que está bien ser como soy, y en todo caso estarás mejor si puedo asistir a ese cambio. A veces el cambio es explorar una ruta que nadie antes ha recorrido. Permítanme poner como ejemplo mi propia experiencia en un área quizá poco trascendente, pero que me servirá como ejemplo. En mi propio camino de autoconocimiento, me di cuenta que la gente se fastidiaba conmigo cuando yo no sabía contestar a la simple pregunta, ¿a qué te dedicas? No me sentía cómodo diciendo médico, ni psiquiatra, ni psicoanalista, ni psicoterapeuta. Así que descartaba todos esos calificativos. Si bien tengo título de médico, un médico es alguien que cura a la gente, y hace mucho comprendí que por lo menos yo nunca curé a nadie. Cuanto mucho alguien se curó a sí mismo al lado mío. Psiquiatra ya no soy, porque un médico psiquiatra es alguien que se dedica a trabajar con enfermedades psiquiátricas, y si bien me entrené en la especialidad y trabajé durante más de 10 años en hospitales e instituciones psiquiátricas como médico de planta, hace mucho tiempo que ya no lo hago. Psicoanalista nunca llegué a ser porque en ningún momento apoyé mi trabajo en esa escuela, el psicoanálisis. Psicoterapeuta podría ser, pero tampoco me dedico a hacer todo el tiempo psicoterapia, y encima la palabra terapeuta se refiere a la atención de los enfermos, y yo trabajo más tiempo con pacientes sanos que con enfermos que sufren. ¿Qué hacer? Mirarme, darme cuenta que aquello que yo sabía de mí no se correspondía con ninguna profesión que yo conociera, y aceptar que no podía definir mi trabajo con alguna de las palabras mencionadas, que los demás se ocupaban de colgar de mí. Pero escuchaba su reclamo y su necesidad de saber a qué me dedicaba. Esta demanda me ayudó a saber que también yo necesitaba definirme. Ya me había discriminado, no era lo que los demás eran, pero ¿qué era? Así que tuve que buscar una nueva manera de definirme, y la encontré. Ayudador profesional, lo de ayudador por la ayuda, y lo de profesional porque estoy entrenado para hacer el trabajo, y cobro por hacerlo. No tiene que ver con ninguna otra cosa, no es porque profese alguna doctrina, sino porque dicho en buen romance, de eso vivo. Algunos colegas critican mi definición porque opinan que la palabra ayudador no suena muy formal. Ellos también se discriminan de mí. Bravo. Y la verdad es que no es una opinión tan errada, sobre todo en la medida en que yo me ocupo arduamente de no ser formal. Por otra parte, aunque a la gente no le guste,
A mí me parece hermosa la palabra ayudador. Creo que tiene mucho que ver con mi postura sobre el sentido de trabajar en salud mental. El modelo gestáltico de terapia fue inventado por Fritz Perls. Al principio de su carrera, Perls empezó diciendo que él no podía curar a los pacientes y que en lugar de la curación, él solamente podía ofrecerles el amor, que todo lo demás lo tenían que hacer solos. Más adelante les dijo que lo único que podía darles era herramientas, algunos recursos para que ellos se curaran a sí mismos. En los últimos años de Salem, cuando los pacientes lo iban a ver, Fritz les decía: yo no tengo los recursos y no tengo más amor para darte. No puedo darte ninguna cosa que no sepas, ni siquiera hacerme responsable de tu sanación. Lo único que puedo ofrecerte es un lugar donde tú solo vayas aprendiendo a ayudarte. Esta idea me parece muy importante y muy fuerte, porque a partir de allí, el vínculo que se establece entre el profesional y el paciente es nada más y nada menos que una herramienta para que éste se ayude a sí mismo. A esto me refiero cuando digo que soy ayudador profesional. Mi profesión consiste en ofrecer ayuda a otros a partir de haber leído algunas cosas que ellos no han leído ni experimentado. Esto es en realidad lo único que hago: ayudar a que te cures, a que crezcas, a que madures, a que te mires. Esto no es ni mucho ni poco, ni lo digo con vanidad ni con modestia. Lo digo porque de verdad creo que es así. A partir de esto que digo, a veces se me pregunta si puede considerarse terapéutico hablar sobre los problemas de uno con un amigo. Yo creo que sí. Estoy seguro de que una charla con un buen amigo puede ser muy terapéutica. En todo caso, lo triste es pensar que a veces alguien puede llegar a un consultorio terapéutico porque no tiene amigos. ¿Quiere decir que los terapeutas no hacen falta? No. En muchos casos, el lugar del psicoterapeuta no puede ser reemplazado por un amigo. Así como los amigos cumplen funciones que no pueden ser reemplazadas por un terapeuta. Y esta especificidad no tiene nada que ver con la supuesta objetividad del terapeuta. Nadie es objetivo. No se engañen ni se dejen engañar. Para tener una visión objetiva tendríamos que ser un objeto. Si un sujeto está condenado a dar solamente su propia visión subjetiva. Por lo tanto, lo que un terapeuta, un ayudador, un psicólogo o un analista pueden dar es una mirada subjetiva desde el lugar de terapeutas, y este es un lugar diseñado en función del paciente para que él aprenda a ayudarse o a curarse a sí misma. Más que esto me parece que nadie puede hacer. Así fue como el hecho de poder escuchar el fastidio ajeno y registrar mi propia incomodidad me condujo a un lugar confortable de acompañarme a mí mismo. Lo poco académica que suena la palabra ayudador es justamente el punto. Tiene mucho que ver conmigo y con mi manera poco académica de pensar las cosas. Para hacer lo que yo hago hoy, el haber estudiado medicina o el ser psiquiatra es casi un hecho accidental. Ciertas cosas que yo aprendí estudiando medicina, y algunas de las que aprendí siendo psiquiatra, me han servido de mucho, y otras no tanto. Muchas cosas las aprendí caminando por la calle, vendiendo medias en una estación de tren, estudiando teatro o disfrazándome de payaso para los chicos internados en el Instituto del Quemado. En el camino profesional aprendí, como todos, más de mis pacientes que de mis colegas. Aprendí a no desechar ninguna posibilidad de explorar mi interior, menos aún la que me brindaron los infinitos espejos de las miradas de los demás. Es decir, creo que cualquiera de nosotros debería poner al servicio de lo que hace todo lo que tiene, y de eso se trata este tramo del camino, de poner a disposición todos los recursos con los que cada uno cuenta. Si es un recurso mío haber sido médico alguna vez, me parece que debería utilizar este recurso. Si es un recurso mío haber estudiado teatro algún día, para poder hacer esta cosa histriónica de contar un cuento, sería bueno que yo lo usara. Si es un recurso mío haber viajado por algunas provincias del interior, haber hecho campamento o haber vivido en algún momento en un kibutz,
seguramente es bueno para mí utilizar estos recursos para poder transmitir lo que he transmitido. No hay que desechar lo aprendido por no estar conformes hoy con la situación vinculada a ese aprendizaje. Por ejemplo, si adquiriste tu capacidad de convencer a otros cuando eras vendedor y hoy no trabajas más como vendedor, la capacidad adquirida la puedes usar para otras cosas que hoy te interesen, más allá de ser o no vendedor. Por ejemplo, para conseguir que tus alumnos comprendan mejor el difícil punto de la materia que estás explicando. Es increíble cómo muchas personas reniegan de algunos recursos que tienen porque están enojadas con el tiempo, la circunstancia o el lugar donde los aprendieron. Simplemente no quieren utilizarlos. Si aprendieron a jugar al tenis con fulana y ahora están peleados con fulana, entonces no juegan más al tenis. ¡Qué ridículo! En cuanto a las parejas, ocurre lo mismo. Pirulo se para en una situación conflictiva, entonces resulta que todo lo que aprendió y consiguió en esa relación de pareja, ahora lo abandona. Quiere deshacerse de ello, como si por haberlo aprendido en esa situación, ahora ya no le pudiera servir. Estas personas no se dan cuenta que los recursos internos son justamente eso, internos, y por ende le pertenecen a cada uno. Un señor va a visitar a un sabio y le dice: yo quiero que me enseñes tu sabiduría, porque quiero ser sabio. Quiero poder tomar la decisión adecuada en cada momento. ¿Cómo hago para saber cuál es la respuesta indicada en cada situación? Entonces, el sabio le dice: en lugar de contestarte, te voy a hacer una pregunta. Por una chimenea salen dos señores, uno de ellos con la cara tiznada y el otro con la cara limpia. ¿Cuál de los dos se lava la cara? Bueno, eso es obvio, dice el hombre. Se lava la cara el que la tiene sucia. Y el sabio le contesta: no siempre lo obvio es la respuesta indicada. Andá y pensá. El hombre se va, piensa durante 15 días y regresa, contento para decirle al sabio: ¡qué estúpido fui! Ya me di cuenta, el que se lava es el que tiene la cara limpia, porque el que tiene la cara limpia ve que el otro tiene la cara sucia y entonces piensa que él mismo también la tiene sucia. Por eso se lava. En cambio, el que tiene la cara sucia ve que el otro tiene la cara limpia y piensa que la de él también debe estar limpia. Por eso no se lava. Muy bien, agrega el sabio, pero no siempre la inteligencia y la lógica pueden darte una respuesta sensata para una situación. Anda y pensá. El hombre regresa a su casa a pensar. Pasados 15 días vuelve y le dice al sabio: ¡ya sé! Los dos se lavan la cara. El que tiene la cara limpia, al ver que el otro la tiene sucia, cree que la suya también está sucia y por eso se la lava. Y el que tiene la cara sucia, al ver que el otro se lava la cara, piensa que él también la tiene sucia y entonces también se la lava. El sabio hace una pausa y luego añade: no siempre la analogía y la similitud te sirven para llegar a la respuesta correcta. No entiendo, dice el hombre. El sabio lo mira atentamente y le dice: ¿cómo puede ser que dos hombres bajen por una chimenea? Uno salga con la cara sucia y el otro con la cara limpia. La mayor parte de las veces, para encontrar la respuesta correcta, lo único que hace falta es el sentido común. Y es el sentido común el que, sin lugar a dudas, nos grita desde nuestro yo interno más sabio: utiliza todo lo que tienes para redoblar tu posibilidad de llegar a donde quieres. A todo esto que tenemos lo llamo recursos, así como el curso de un río es el lecho por el que el río corre, el curso de una vida es el camino por el que esa vida transcurre. Desde este punto de vista, toda herramienta que permite retomar el curso, recuperar el rumbo, reencontrar el camino o encontrar nuevas salidas ante las situaciones a resolver, es un recurso. En nuestra vida nos encontramos con obstáculos que nos impiden el paso. Si uno quiere seguir avanzando, va a tener que despejar el camino para continuar por él o encontrar otro curso para seguir. Es interesante asociar el término recurso con el verbo recurrir, porque de verdad es una asociación que mucha gente no puede hacer fácilmente. Un recurso es un elemento interno
o externo al cual nosotros recurrimos es tomar de nuestra reserva la herramienta guardada para lograr un fin determinado, que puede ser desde disfrutar algo, solventar una dificultad, traspasar un obstáculo, encontrarse de cara con una situación, solucionar un problema. Un recurso es toda herramienta de la cual uno es capaz de valerse para hacer otra cosa, para enfrentar, allanar o resolver las contingencias que se nos puedan presentar.